una máquina o equipo industrial de una empresa para que en la misma se desarrollen los siguientes puntos. Entonces ustedes buscan una máquina que no sea máquina de herramienta, que no sea ningún tipo de máquina de herramienta. Entonces una máquina industrial, usted escoge, selecciona alguna máquina que usted conozca o estudie el funcionamiento de los mecanismos para que pueda hacer el trabajo del examen. Entonces es el primer punto, usted selecciona una máquina. O sea, no van a hacer como hicimos el examen interciclo, que usted primero seleccionaba la empresa y luego la máquina. Aquí directamente usted selecciona una máquina, ¿sí? Una máquina cualquiera, dice voy a hacer una, supongamos, inyectora, va a ser una otra máquina, selecciona la máquina. Y en base de esa máquina ustedes van a desarrollar los siguientes puntos. Primero, mantenimiento centrado en la confiabilidad. Entonces aquí dice realizar un diagrama EPS del sistema productivo que realiza la máquina seleccionada. Si usted, por ejemplo, escoge una inyectora de plásticos, usted hace el diagrama EPS. El proceso productivo sería inyección, por ejemplo, de manijas para las ollas de tal cosa, fabricación de manijas, inyección de manijas para las tapas de ollas, supongamos. Ese sería el sistema productivo. Entonces realiza el diagrama EPS, o sea, las entradas, el nombre del proceso y las salidas que obtiene. Después de eso, usted estructura el formato de información del RCM con una función primaria, dos funciones secundarias. En la función primaria, describir una falla funcional total y una falla parcial, y de estas desarrollar los efectos de falla y los modos de falla. Entonces, este es el primer punto. Dice presentar fotos, dibujos y o esquemas de la máquina total y de partes de la misma que muestren los mecanismos donde se pueden producir las fallas funcionales. Está cargado, por ejemplo, un ejemplo de un transportador, donde ahí se ven fotos o gráficos, no fotos, sino gráficos del transportador con diferentes partes para conocer la máquina. Y luego está desarrollado lo que es. Entonces aquí, resumiendo, hace un diagrama EPS del sistema productivo en donde entra la máquina que ustedes escogieron, que seleccionaron. Ustedes estructuran el formato de información del RSM, el formato, los dos grupos. Les devolví ahora, no hicieron formato, hicieron redactar, no hay que hacer el formato. O sea, con el encabezado, la función, bueno, cómo está la hoja de información del RSM. Entonces aquí está lo que tienen que hacer. Una función primaria, dos funciones secundarias, una falla funcional total, una falla parcial, y de estas fallas funcionales desarrollan lo que es los modos de falla y los efectos de falla. Y presentan adicional, y presentan luego lo que es las fotos o gráficos. A veces ustedes pueden conseguir el catálogo, de ahí escanean, le ponen, o bueno, ustedes ven cómo lo obtienen de ahí. Es el primer punto del examen. El segundo punto es lo que vamos a estudiar, y es índices o indicadores de clase mundial para el mantenimiento. Primero vamos a hacer un desarrollo del estado de arte sobre los índices de mantenimiento. Entonces, estado de arte quiere decir que usted consulta la bibliografía, libros, internet, sobre la temática, y va poniendo fragmentos de los diferentes partes de consulta con pie de página, los autores, tiene que ir mencionando la bibliografía que va consultando, nos va documentando el estado de arte sobre los peritos en esta materia, que han estudiado, qué dice, van indicando los autores, etcétera, etcétera. ¿Qué puntos usted va a considerar? Usted va a desarrollar el estado de arte sobre confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. La relación entre estos índices, los gráficos de los tiempos, las siglas que se manejan,
las fallas, modelos de fallas, curva de bañera, estado SOFU y SOFA. Entonces, todos estos puntos son como referencia. Usted desarrolla una parte, digamos así, teórica sobre eso, pero no como los informes ha presentado, un documento y nada más, sino que usted tiene que, si coge textualmente o hace un resumen o usted cambia pocas palabras del texto que fue investigando, usted tiene que poner pie de página, los autores, todo eso. Por ejemplo, cuando se hace una tesis, tiene que hacer esto, el estado de arte, ¿no? Y todo lo concerniente sobre los autores, qué dice un autor, qué dice otro, etcétera, etcétera. Muy bien, eso es una parte. Esto bien resumido, en pocas hojas. Luego, con esta información, usted va a desarrollar, dice, desarrollar una ficha con el historial de la máquina del punto 1. Usted escogió ya la máquina, por ejemplo, la inyectora. Entonces, usted, es difícil, como vimos en el examen interciclo, conseguir el historial. Entonces, aquí, ¿qué van a hacer? Usted puede valerse del historial real o usted puede, digamos así, inventarse un historial. Usted, si diseña un formato o ya tuvo un formato para historial y usted asume fallas, asume tiempos, o sea, prácticamente usted realiza un historial de esa máquina. Puede ser, si encontró mejor algo real, el historial de la máquina, o usted realiza un historial. Entonces usted como técnico, como estudiante de ingeniería mecánica, sabe que en esa máquina podría haberse presentado una falla en rodamientos, en bandas, que se cambió aceite, que se cambió las bandas, que se cambió chumaceras, no sé, que se cambió componentes de la máquina, que se hizo alguna reparación. Entonces, repito, usted puede inventarse un historial de la máquina. Un historial. Usted se inventa. Ahí vamos a ver el criterio de ustedes de invención, de decir, bueno, esa máquina pudo fallar en esto, yo pongo que la máquina estuvo funcionando ese tiempo, luego de un tiempo falló, se hizo esta reparación, la reparación duró tal tiempo, etcétera, etcétera. Necesitamos ese historial. ¿Por qué? Con ese historial podemos calcular los índices, ¿sí o no? Entonces, prácticamente por eso dice desarrollar una ficha con el historial de la máquina del punto 1, que puede ser un historial real o puede ser un historial inventado por usted. Hasta aquí llegué. Estaba haciendo ahí de tarde, pero ya completo, pero ya estoy indicando para que ustedes comiencen. Entonces, con ese historial, ¿qué les va a servir? Ustedes van a calcular los índices de mantenimiento. Usted se inventa ese historial y con los datos de ese historial de aquí, repito, real o inventado, usted pasa a calcular los índices, la confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. Usted calcula. Entonces usted tiene que tener en el historial los datos suficientes para poder calcular estos índices de acá. Entonces esto le falta indicar acá por escrito. Lo que usted desarrolla en el historial, con ese historial pasa a calcular los índices CMT de esa máquina, ¿sí? Y con esos índices que usted ha calculado, también pone unas observaciones, pone unas conclusiones, de acuerdo al cálculo, cómo le salió un índice y qué representa ese índice. Si le salió un índice de confiabilidad del 60%, 70%, 80%, ¿qué quiere decir ese índice? ¿Qué conclusiones saca usted? ¿Cómo está la máquina trabajando? En cuanto a qué confiabilidad tiene, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el punto 2.2. ¿Nos hace alguna pregunta hasta aquí? No. Además de eso, después de calcular los índices, de aquí usted pasa a graficar los estados SOFU y SOFA de la máquina. ¿Qué quiere decir SOFU? Adelantado la teoría, es estado de funcionamiento y SOFA, estado de falla. O sea, el estado de funcionamiento es cuando la máquina está trabajando, normalmente está la máquina en un estado de funcionamiento. Luego la máquina tiene una avería, entra a un estado de falla. Entonces usted con los datos del historial, usted pasa
a capturar, pasa a graficar el estado de falla y el estado de funcionamiento de la máquina. Eso sería el punto 2.2. Y luego, para complementar esto del CMD, están planteados unos ejercicios de cálculo para determinar algunos índices de mantenimiento. Esto es el examen. El examen se va a hacer, puede ser individual o puede hacer máximo entre 2 compañeros, no entre 3. Entre 2 compañeros hacen esto. El primer punto no es muy largo, estoy poniendo solo una función primaria y 2 secundarias. La otra es una parte teórica que ustedes ya pueden comenzar a desarrollar, ¿sí o no? Esto también ya pueden comenzar a desarrollar porque ya saben. Esto también todos pueden comenzar a desarrollar, ¿sí o no? Ese trabajo en equipo, ¿sí o no? Cada uno de ustedes se pone de acuerdo, dice yo hago tal parte, otras tal parte, después unen la información, y etcétera. Por eso es entre 2 compañeros. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Inquietudes? 3, profe. ¿Qué es el estado de arte? Estado de arte es una documentación teórica, lo que se llama también marco teórico, lo que usted va recopilando la información sobre un tema. Antes se llamaba marco teórico, ahora hace unos años comienzan a llamar estado de arte. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está? Yo comprendo que se llama así estado de arte. ¿Cómo está esa temática en los momentos actuales? O sea, hasta este año 2015, ¿cómo está? Pues se llama estado. ¿Cómo está esa temática? ¿Quién ha investigado? ¿Quién ha desarrollado investigaciones sobre esta temática? En este caso, sobre los índices de mantenimiento. Un autor que dice sobre esto, cómo se calcula, cómo se determina, otro autor que habla sobre estos aspectos. Entonces, por eso el estado de arte quiere decir cómo está actualmente esa información, pero basándonos en diferentes autores. No es que usted coge y dice, encontré esto en una página de internet, coge y copia, pega en su documento una página, 2 páginas, no. Sino que usted tiene que investigar qué dice este autor, qué dice otro autor, etc. O sea,